Mari Mari Kompuche, Kompu Weni, Feula Maita Kimel Toin, Kiñeque Zumun, Mapuzu Meo Kimekelu, Welu Kume Feipin Ekelai, Feimutati, Feolata Kimel Kimel Tofi. ¿Vale? Hola amigos, vamos a enseñar unas palabras que se conocen en Mapuzumun, pero que están mal dichas. ¿Ya? Por eso vamos a enseñarlo de mejor forma. La primera frase, que es muy típica y muy conocida, es ñalay kuyin, ¿ya? Que usted me imagino lo ha escuchado. Ñalay kuyin. Y da el sentido de no hay plata, no hay dinero, ¿ya? Literalmente ñelay debería ser la palabra. Ñelay kuyin. No hay plata en este caso, pero literalmente ñelay no hay, kuyin animales. Ahora, ¿por qué esto? Porque en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, se pagaba, en este caso el casamiento, el mafún mapuche, con animales. De ahí viene entonces el pago con animales. Por lo tanto, kullin vendría a ser más como pago. Ni el hay kullin, no hay pago. Donde yo puedo conjugar el kullin. Kulliayu, te pagaré. Eh, kullin elan, no me pagan. Petu kullin elan, aún no me han pagado. Eh, kullin ein, nos pagarán. ¿Ya, Feley? ¿Vale? Por lo tanto, la palabra correcta es ñelay kullin. Hoy en día, en la actualidad, se entiende que los pagos son con dinero. ¿Ya? ¿Vale? Por lo tanto, usted no diga ñalay kullin, sino ñelay kullin. ¿Ya? Con NY, ñelay. ¿Vale? Otra frase típica es amutu y ruca, que lo más probable usted lo ha escuchado. Cuando terminan una labor, un trabajo, algunas personas dicen amutu y ruca. Se supone que quiere decir vámonos a la casa. Pero no está correcto. Amutui se fue. Ruka, la casa, se fue la casa. La forma correcta debería ser, si somos dos personas, Amutuyu rukameo, vámonos a la casa. ¿Ya? Si somos varios, plural, voy a decir Amutuin rukameo. ¿Vale? Vale, entonces, Amutuin, vámonos. Rukameo, a la casa. Amutuyu, vámonos, los dos. Rukameo, a la casa. ¿Vale? ¿Vale? Por lo tanto, ahora usted no diga Amutuyu ruka, sino Amutuyu rukameo o Amutuin rukameo. ¿Vale? ¿Vale? Y por último, la última frase que hoy vamos a enseñar es apoy picha. ¿Ya? Apoy picha, que quiere decir de alguna forma, incluso parece que por ahí había un local con ese nombre, se llenó la guatita. Pero aquí hay un problema de pronunciación. Apoy, lleno, se llenó. Pucha es estómago, la guata. ¿Ya? Se llenó la guata, o se llenó la guatita, si queríamos decir. Apoy pucha. Pero esta palabra lo voy a usar en confianza, lo voy a usar en la casa, ¿ya? Se me llenó la guatita. No lo voy a usar cuando estoy de visita o en una situación formal, ¿ya? No se suele decir mucho. Cuando yo ya no quiero comer, no quiero servirme, no quiero beber, voy a decir yoshikai o feikai, feikai peñi, yoshikai. Y huelayan, no voy a comer más. Futoko huelayan, no voy a beber más, ¿ya? Entonces, usted no diga apoy picha, sino apoy pucha. O huezan, me satisfice, estoy satisfecho, ¿ya? Huezan es satisfacer o satisfacción en este caso, en el sentido de haber comido o bebido, ¿ya? ¿Vale? ¿Vale, Pei? ¿Vale también? Entonces recordemos las frases que hay que decirlas de mejor forma. Primero, tenemos la frase ñalay kuyin, ¿ya? Está mal dicha, la forma correcta es ñelay kuyin. Luego tenemos amutu y ruka, que también está mal dicha o mal conjugado en este caso. Sería amutuyu rukameo y amutuin rukameo. Y por último, apoy picha, que la forma correcta es apoy pucha, se llenó la guatita. Apoy puchanay, se llenó mi guatita, ¿ya? Pero dígalo de mejor forma también puede decir huezan, me satisfice, ¿ya? ¿Vale? ¿Vale, Peña? Chaltuma ahí está muy fiel, esto fue video, pero alguien come la pero